Luego de la injusta derrota de la América de Cali de Wilson Piedrahita, el 19 de noviembre del 2011, sábado por la tarde-noche, frente al equipo embajador de los Millonarios, con los goles de Eric Moreno en la primera parte y en la parte complementaria del Pájaro Carpintero, que se puso a martillar. El América de Cali finalmente accedió a la promoción contra el subcampeón de la segunda división del fútbol colombiano, o Centauros de Popayán, o el Deportivo de Pasto, o Patriotas de Boyacá. Patriotas fue campeón del primer semestre derrotando por penalti 5-4 al Cortuluá en el Estadio La Independencia de Tunja. Aunque bueno, esos enfrentamientos de 180 minutos de la final de junio del 2011 quedaron en tabla 0-0. Y el campeón del segundo semestre de la segunda división fue el Deportivo de Pasto, quien dirigía el profesor Flavio Torres. La final la jugó contra Centauros, ya no de Villavicencio, ahora de Popayán. En cuartos dejó en el camino al equipo de la Uniautónoma del Caribe. En semifinales se vio las carátulas con Expreso Rojo de Cundinamarca y en la final contra Centauros de Popayán, no de Villavicencio, para ser más exactos. Con arbitraje de Levin Suárez, el 23 de noviembre a las 11:30 de la mañana. Parecería sencillo, pero en la mañana se jugó esa final, la primera del segundo semestre entre Centauros y Deportivo Pasto, pues se jugó en el Estadio Ciro López de la capital payanés, la ciudad de Popayán, en el departamento del Cauca. Y en el minuto 10 adelantó al cuadro pastuso Oscar Iván Balanta. Este jugador, que hizo su debut precisamente con Patriotas en el año 2008, también en la primera vez del fútbol colombiano. Y a los 54 minutos, Jorge Enrique Vanegas para marcar por el equipo payanés. Con esto se fueron para la capital sorpresa de Colombia en tablas. Y el Deportivo Pasto, en una tarde totalmente fría y también lluviosa en el Estadio Departamental La Libertad, con arbitraje de Gustavo González, le ganó 1-0 a Centauros de Popayán. El gol lo hizo Mauricio Mina en el minuto 68. Y el rival de Patriotas en la final del año, claro, fue el Deportivo de Pasto de Flavio Torres. Y la final del año comenzó el 30 de noviembre en el Estadio La Independencia de Tunja con arbitraje del mundialista Wilmar Roldán. El gol del partido para Patriotas fue del jugador Elkin Amador en el minuto 29. Y con eso se fueron para la capital sorpresa de Colombia con el 1-0 ganando Patriotas. Y con eso llegamos al 4 de diciembre también lluvioso del 2011, día domingo, también a las 3:30 de la tarde. El Deportivo de Pasto al menos tenía que ganar por un gol para forzar los penaltis. Patriotas tenía al menos que aguantar el empate a 0 goles para quedarse con el cupo a la A. Y al menos el Deportivo Pasto ser el rival del América en la promoción. El central del partido fue Imer Machado, del departamento del Casanare. Muy recordado Imer Machado por sus camisas amarillas de árbitro. Y a Patriotas de Boyacá le quedaban 40 segundos para ascender por primera vez en la historia a la primera división del fútbol colombiano. Pero un gol del mismo Mauricio Mina puso en tablas esa final y con eso nos fuimos a la lotería de los penaltis. En esa lotería de los penaltis sí que hubo tantos desperdicios, hola. Únicamente por el Deportivo Pasto el quien marcó fue Carlos Daniel Hidalgo. Los demás, Wilson Galeano, José Fernando Cuadrado y Mosquera, la erraron. Mientras por Patriotas nadie marcó, ni Wilson Lozada, ni Mosquera, ni Elkin Amador. Pero el quien tenía precisamente el cupo a la A, pero para el Deportivo de Pasto de Flavio Torres, fue Víctor Manuel Zapata. Y sí, era oficial, Deportivo Pasto, después de 2 años consecutivos, vuelve a la primera división, cosa que no está desde el año 2009. Y el rival del América de Cali era Patriotas de Boyacá, de Anuar Guerrero, del brasilero André Beira y de Miguel Augusto El Nano Prince, exjugador de Millonarios y ex técnico también de Millonarios.
Antes de la promoción, al América de Cali le tocó jugar playoff, cuartos de final contra el Once Caldas de Manizales. Primero el 3 de diciembre, empataron a 0 goles un sábado por la tarde-noche, con arbitraje de Ramiro Suárez. Después el jueves 8 de diciembre, día festivo en el estadio Palo Grande de la ciudad de Manizales, con arbitraje también del mundialista Wilmar Roldán. El Once Caldas, con goles tardíos de Diego Amaya y de Iron del Valle, eliminaron al América de Cali para que se fuera tranquilo a jugar la promoción. Bueno, los días para jugar las promociones eran de la siguiente manera. La primera opción era día de velita, 7 de diciembre, el partido de ida, y el partido de vuelta un sábado, 10 de diciembre. La otra opción fuera 11 y 14 de diciembre respectivamente, pero en caso de ganar la liga del segundo semestre del fútbol colombiano en América de Cali, la serie de la promoción iban a ser después de la Nochebuena y antes del Año Nuevo 2012, los días 27 y 30 de diciembre, imagínense, y en plena Feria de Cali. Pero finalmente las fechas para jugar la promoción: 11 de diciembre, día domingo, en el Estadio de la Independencia de Tunja a las 3:30 de la tarde y a las 6:30. 17 de diciembre, día sábado del 2011, en el Estadio Olímpico Pascual Guerrero de la Sultana del Valle. En el primer enfrentamiento de la promoción, el central del partido fue el mismo Imer Machado, árbitro del departamento del Casanare. Y en el minuto 7, James Cabezas puso el primero para la América de Cali, se adelantaba, y con eso ya se sentía que la mechita podría estar para toda la vida jugando en la primera división, jugando Copa Libertadores o Copa Suramericana. Bueno, cualquier cosa que podía pasar con el cuadro escarlata. Si ganaba la promoción, se quedaba en primera. Pero en el minuto 56 de la parte complementaria llegó una bestia negra para la América de Cali, y era el jugador de Patriotas, Anuar Guerrero. La serie quedó empatada a un gol en el Estadio La Independencia de Tunja, y con esto nos fuimos a la Sultana del Valle el 17 de diciembre, día sábado, a las 6:30 de la tarde. El central del partido fue Sebastián Restrepo, no sabemos de qué zona, pero fue de la zona Socafa o Norte. Cualquier cosa que podía pasar con este árbitro. La primera parte terminó sin goles, 0-0, pero en la segunda parte, a los 50 minutos de la parte complementaria, un tiro libre que cobró Paulo César Arango, que se le entregó luego con un cabezazo que conectó Jairo el Tigre Castillo para poner el primero para el América de Cali. A partir de ese momento, el América de Cali ya se sentía ganador de la promoción. Y claro, con ese 2-1 en el global, el América de Cali permanecía en la primera división para la temporada 2012. Pero sin embargo, esta alegría duró hasta el minuto 20 de la parte complementaria, traducción 65. Y la misma bestia negra, por favor, Anuar Guerrero, marcando el empate a 2 goles en el global de Patriotas de Boyacá. Un pase gol que inició el brasilero André Beira y se la pasó a Anuar Guerrero para que éste la conectara precisamente en el arco de Kevin Piedrahita. Con esto nos fuimos a la lotería de los penaltis. Por América de Cali convirtieron los jugadores Gerson González, también convirtió el jugador Pablo Melo, justamente el jugador uruguayo, y también la metió Paulo César Arango. Y erraba Jaime Córdoba, mientras por Patriotas la convirtieron Beira el brasilero, también el jugador Palacios Henry, el nombre, también la metió Iván Arturo Corredor, y únicamente la erró Rentería. Pero mucha atención a este desenlace de esta promoción. El próximo en cobrar era Jairo el Tigre Castillo contra Carlos Chávez, que era el arquero de Patriotas de Boyacá. Presten atención al cobro de Jairo el Tigre Castillo. La orden de Sebastián Restrepo: a 12 metros, el Tigre Castillo le pega la pelota y ¡palo! ¡La erró! En ese preciso momento, Jairo el Tigre Castillo comenzaba a llorar. Eso significaba que ese descenso ya casi estaba sentenciado para la América de Cali. Y el próximo en cobrar para Patriotas de Boyacá fue el mismo Carlos Chávez. Sí, el arquero quien fue héroe de la final del primer semestre frente a Cortuluá en junio de ese 2011.
pero tenía la responsabilidad para que Carlos Chávez le entregara el ascenso a Patriotas de Boyacá por primera vez en la historia. Diego Restrepo contra Carlos Chávez. ¿Qué pensará tanto Chávez y Restrepo? Lo que decían precisamente los hinchas del cuadro escarlata. Al cobro Carlos Chávez, la orden de Sebastián Restrepo, y sí, era oficial. Con el gol de Carlos Chávez, el América de Cali, después de 84 años de historia, 4 subtítulos de Copa Libertadores y 3 estrellas en el fútbol profesional, se iba por primera vez uno de los grandes a jugar en la segunda división del fútbol colombiano, donde estuvo atascado 5 años, sí, 5 años. ¿Y por qué no festejó Carlos Chávez el ascenso de Patriotas? Porque se hizo en las inferiores menores del América de Cali, que lo vio crecer como profesional. Por eso no celebró, y justamente se mezcló con la tristeza del América de Cali, que por primera vez descendía a la segunda división del fútbol profesional colombiano. Malísimas las administraciones, paupérrimas las campañas, especialmente la última, que tuvo en una Copa Internacional, la Libertadores, donde integró grupo con el Medellín, con Defensor de Uruguay y con Sao Paulo de Brasil. Y mirando la tabla de abajo hacia arriba, por eso el América de Cali logró perder su cupo en primera división, la categoría, así como lo hizo River Plate o Necaxa, o la Juve o Atlético de Madrid, cualquier equipo. Pero bueno, ese fue el recuerdo del América de Cali, aquel 17 de diciembre del año 2011. Única vez un equipo de los grandes del fútbol colombiano que perdía la categoría, así como lo hizo River Plate en el primer semestre en el clausura del fútbol argentino. 2011 perdiendo la promoción frente al Belgrano. Y el América no volvería a la A hasta el 2016. Si quieren que hable de los 5 años del América de Cali en la B, opinen ustedes en los comentarios que yo los leo. Por el momento no es más en Clásicos JP de esta mini historia que les contamos del América de Cali. Primero, el día que se fue para la promoción perdiendo con Millonarios, y después esos penaltis contra Patriotas que mandaron a la B por primera vez en su historia.